Bueno, gracias Leo, gracias también por invitarme a dar esta charla y bueno, a los que están presentes, ¿no? Por el aguante y por el interés también que seguramente deben tener en el tema, ¿no? Ya que, bueno, si bien nosotros como feriantes, no como recreadores, en las ferias medievales lo que generalmente observamos es que tal vez hay eh, una abundancia de recreadores que se interesan más, digamos, en la guerra o en otros aspectos de la cultura y la vida en la Edad Media. En mi caso, yo soy miembro de OCC y de la Orden de los Caballeros de la Cruz, como todo el mundo sabe, todos los acá presentes lo saben, y digamos que el motivo personal de mi unión al grupo es mi interés por recalcar la imagen de lo que sería la sapiencia, ¿no? Las formas de conocimiento en la Edad Media, que es un tema al que, bueno, le dediqué varios años de mi carrera académica, de mi formación. Yo soy profesora de historia y me dediqué un tiempo a la investigación de códigos legales de la Alta Edad Media en lo que sería la península ibérica, más que nada en Castilla y León, y mis últimas investigaciones estuvieron más que nada centradas en Cataluña. Bien, pero aún así, ¿sí? Para poder dedicarme, si cualquier historiador de la Edad Media, en realidad para poder dedicarse al estudio de ese periodo o de periodos más antiguos, necesita, ¿sí? De la ayuda de ciertas herramientas. En nuestro caso, ¿sí? Esa herramienta va a ser la paleografía. Bien, la paleografía, que en realidad es una técnica que utilizamos los medievalistas para poder analizar textos en sí, ¿sí? Pero no solamente textos, sino también todo el contexto de creación de ese texto, los adornos, bien, la marginalia y las formas o tipografías del éter, bien. Para que ustedes puedan comprender un poco mejor de qué les estoy hablando, armé un PowerPoint que con su permiso voy a pasar a compartir. Avísenme si se ve. Leo, ¿me podés avisar si se ve o alguien? Se ve perfecto. Se ve bárbaro. Excelente. A verlo, voy a ver si estamos bien. Excelente. Bueno, bueno, el título de la charla de hoy es Codificación y caligrafía en la derecho realizar una charla en realidad requiere de muchos más elementos que en una, digamos, presentación de media hora o 40 minutos dejaríamos de lado un montón de cosas interesantes. Y así que la idea es hacer de esta clase una clase introductoria a lo que serían los soportes materiales en las formas de escritura desde la antigüedad tardía, y siglo III, siglo V, hasta lo que sería la Alta Edad Media. Bien, eh, bueno, está mi nombre, ¿sí? El grupo de recreación al que pertenezco, ¿sí? Y como introducción, me gustaría definir realmente, ¿sí? Cuáles son algunas diferencias sustanciales y objeto de estudios de estas diferentes herramientas que yo les había comentado al principio, que utilizamos los historiadores para analizar el pasado, ¿sí? Sobre todo las formas de escritura, ¿bien? Dentro de estas herramientas tenemos a la codicología, que en realidad es una disciplina dentro de la historia que estudia los manuscritos en sí, ¿sí? Ya sean códices, ¿sí? Rollos, papiros, todo lo que sea realizado en lo que llamamos soportes materiales suaves, ¿sí? O plegables, ¿sí? Atiende a lo que son elementos textuales y artísticos que se encuentran dentro de los manuscritos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que no solamente la codicología lo que va a hacer es estudiar qué es lo que está escrito en los textos, sino también toda la marginalia, los adornos, el estado también en los cuales nosotros analizamos los manuscritos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se investiga, ¿no? Se encuentra un manuscrito digitalizado,
pongamos por ejemplo, no sé, del siglo X o del siglo XI, que está en muy buen estado, digamos que esos signos, el papel o el códice muestran, también nos dice qué función social tuvo. Y cuando tenemos un texto que tiene poco uso, por ejemplo, podemos también contextualizar la utilidad social de ese texto, ¿sí? En contexto. Todo eso analiza la codicología, ¿bien? Después tenemos a la paleografía, que es lo que más me interesa a mí, ¿sí? Que es una disciplina que estudia solamente los trazos caligráficos, ¿sí? O las tipografías de letras, independientemente de en qué soporte material estén hechos, como por ejemplo, bueno, los papiros y los códex hechos con piel de animal, que son los que generalmente se usaban durante toda la Edad Media. Bien. La paleografía también va a estudiar ciertas abreviaturas, ¿sí? que vamos a encontrar en estos manuscritos, subtipos de letras, ¿sí? Tal vez las más famosas son, bueno, la carolingia, que es clásica, ¿sí? O si no, bueno, obviamente la gótica, que sobre la gótica ese va a ser nuestro último encuentro, porque en realidad la gótica tiene un montón de tipos y de géneros de letras con diferentes grados de ejecución que son muy, muy interesantes, ¿sí? Así que, bueno, la diferencia entre una y otra es que la codicología en realidad estudia todo lo que tiene que ver con el armado del códex, ¿sí? O papiros y demás soportes blandos, y la paleografía, bien, que es lo que con Rubén generalmente nosotros hacemos en las ferias medievales, es el estudio del texto en sí, y del armado del texto, de la escritura del texto. Bien. Por otro lado, quería recalcar también la importancia de la epigrafía. ¿Sí? La epigrafía en realidad es una técnica que se aplica al estudio de textos que están hechos sobre piedra. Y como por ejemplo, esto que les acabo de mostrar en la diapositiva, que es un fragmento de la inscripción del arco de Constantino, ¿sí? Ya para el siglo IV, bien, antes de Cristo. Lo que vemos nosotros es que generalmente cuando hablamos de codicología, ¿sí? o estos subgéneros que nos ayudan a estudiar la historia, vemos que bueno, la gente en sí tiene como esa idea de que en realidad estas técnicas sirven para analizar cualquier tipo de escritura antigua, pero en realidad hay que saber distinguir, ¿sí? Entre lo que sería el estudio de textos en superficies más suaves y la epigrafía, que ya digamos está más que nada orientada a estudiar, bueno, obviamente los textos en piedra, ¿bien? Así que bueno, ya dada esta introducción, sí, terminológica, que es muy importante no saber distinguir a la hora de entender este tema, podemos pasar y a otro tipo de fuente. Bien. Bueno, lo que sería la antesala al uso de los papiros, ¿sí? O la piel de animal, son las tablillas, ¿sí? De arcilla o de cera. En los ejemplos que les pongo acá podemos ver si algunas reconstrucciones de tablillas de una época romana bastante arcaica, ¿sí? Y que todavía quedaron, digamos, el uso social de estas tablillas quedó eh, atestiguado por algunas fuentes pictóricas, ¿sí? O pinturas que todavía se conservan hasta el día de hoy. Bien. Algunas fuentes que vamos a observar a partir del siglo II van a ser obviamente los papiros y los rollos, que van a tener una circulación masiva, y digo masiva entre comillas porque en realidad, bueno, no todo el mundo sabía leer ni escribir, pero digamos que para asuntos notariales, ¿sí? O para escribir textos importantes, textos regios, ¿sí? Concesiones reales y demás, se usaba el papiro. Bien. Lo que ustedes tienen a la izquierda es un ejemplo, ¿sí? De un texto en una letra bastardilla del siglo IX aproximadamente, ¿sí? Y
A la derecha van a ver cuál es la disposición de estos textos. Los textos podían ser volúmenes o rótulos. Bien, los volúmenes generalmente van a ser bastante extensos porque requerían de la unión de diferentes papiros, ¿sí?, que se iban desenrollando y leyendo de forma horizontal. En cambio, los rótulos generalmente eran mucho más cortos, ¿sí?, y se desplegaban de manera vertical. Bien, este tipo de elementos se llegaron a utilizar en toda Europa más o menos hasta el siglo VIII, ¿sí?, hasta el siglo X. ¿Por qué? Porque con la aparición de las universidades y el auge de las universidades, no se convirtió, o sea, no se le dio una utilidad práctica a este tipo de escritura, bien, de soporte de escritura, más que de escritura, bien. Después, lo que vamos a ver, ¿sí?, es paulatinamente el cambio de los rollos a los códices. Los códices que en realidad se armaban con la unión de diferentes pergaminos hechos en piel de cordero o de cerdo, ¿sí?, generalmente de animal joven, para que fuera más fácil manipular ese papel y plegarlo, ¿sí?, en diferentes hojas para poder coserlo en el medio y hacer los códex, ¿sí?, que son algo así como libritos que se usaron masivamente en las universidades desde el siglo X, ¿sí?, en adelante. Bien, aunque en realidad digamos que la piel de cordero, ¿sí?, también se utilizó como si fuera un papiro, bien, que en realidad el nombre es papiro, pero digamos que circuló también con el papiro hecho del vegetal, ¿sí?, que era más barato y más una fabricación más fácil, pero en realidad como soporte de escritura terminó desplazando a los otros soportes más arcaicos para lo que sería el periodo de la Baja Edad Media. Bien. Después lo que les quería comentar, ¿sí?, ya cerrando un poco la exposición, es esta cuestión del códice y la función social que va a tener, ¿sí? No todos los textos van a tener el mismo significado, la misma importancia en la Edad Media, sobre todo porque eran de difícil fabricación, ¿sí? Era caro y llevaba muchísimo tiempo, ¿bien? Además, los nobles y la realeza solamente podían tener acceso a su contenido porque no todo el mundo sabía leer y escribir, obviamente. Bien, entonces vamos a tener algunos tipos diferentes de códex, ¿sí? En primer lugar, los más famosos que tenemos son los códex iluminados, ¿sí?, que generalmente tenían como función social eh, ser utilizados en, bueno, ceremonias sagradas, no eran textos religiosos como Biblias o salterios. Bueno, justamente el que yo les puse acá como ejemplo es una página del Salterio de Lutres, ¿sí?, que bueno, su datación más o menos estaría entre 1276 y 1345, y digamos que lo más llamativo de este tipo de códices es la cantidad de tinta, ¿no?, que está utilizada con la finalidad, digamos, no tanto de profundizar en la escritura del texto, sino en las imágenes que se va a mostrar. Bien, generalmente estas imágenes están relacionadas con la salvación, ¿sí?, muchas veces también con la guerra del pueblo cristiano contra los infieles, o si no, de episodios bíblicos. Bien, estos van a ser los códex iluminados. Después tenemos los códex miniados. Bien, en realidad la función social del códex miniado sí es variada porque ya va a tener una función más que nada política y no tanto religiosa. Y digamos que va a ser el soporte material elegido, ¿sí?, por algunos intelectuales, políticos y filósofos para crear los espéculos, y los famosos espéculos o espejos de príncipe, que eran algo así como
manuales, ¿no?, éticos con instrucciones que generalmente los reyes mandaban a hacer para sus hijos herederos, ¿bien? Y en esos estéculos, bueno, también vemos que va a primar más la imagen que el texto, ¿sí? Y vamos a ver ilustraciones de tipo, bueno, religiosas, pero también se va a tratar de resaltar en esas imágenes la imagen del buen rey guerrero, ¿sí?, o político, o también legislador, ¿bien? Para textos sobre todo del siglo XII en adelante. Aún así, vamos a tener algunos textos regios, ¿sí?, y religiosos, que van a ser de codex lineado, que van a tomar esta forma, no tanto, digamos, en lo que sería la península ibérica, bien, sino en Inglaterra, ¿sí? Generalmente los textos, los códex lineados, perdón, eh, mejor conservados y que circularon más que nada como textos sagrados o regios, van a venir de la región de Inglaterra. Y por último, sí tenemos algunos libros de horas, bien. Los libros de horas en realidad eran algunos manuscritos que tenían penitencias y salmos, ¿sí? Generalmente eh, estaban destinados a la lectura doméstica, ¿sí? Algo así como las Biblias hoy en día, ¿sí? Muchas familias por ahí tienen algún texto sagrado y de vez en cuando leen algún que otro salmo, ¿no? O los utilizan para meditar. Así que los libros de horas generalmente tenían algunas colecciones de oficios y oraciones para el uso doméstico, entre comillas. Y cuando hablo de doméstico, sí me refiero a el uso de las mujeres en el ámbito familiar o doméstico. Bien. Y bueno, creo que, no, este no es el último, después sí quedaba este que es el último, que son los códices pictóricos, que son códex que en realidad muestran una historia, ¿sí?, ya sea religiosa o convencional, que va a tratar de tener una especie de mensaje moralizante, ¿sí? Pero no se va, ese mensaje moralizante no se va a reflejar tanto en el texto, sino en las imágenes, ¿sí? Por eso es un códex pictórico, ¿bien? El ejemplo más claro de este tipo de códices va a ser el Codex Manesse, ¿sí?, que es un códex muy bonito que narra la historia de amor de una doncella y, bueno, un caballero, y hoy en día es la fuente más bonita y clásica que tenemos para analizar el llamado amor cortés, ¿no? De una forma que no sean, bueno, textos escritos, ¿bien? Y como pueden ver, la datación, sí, 1305, 1340 aproximadamente, es un texto bajo medieval. Bien, por eso también se puede ver que está muy bien conservado y es un texto que se puede encontrar digitalizado en cualquier página que esté dedicada a la investigación histórica y que recopile también todos estos materiales que yo decidí utilizar para hacer la exposición. Bien. Bueno, voy a ver si puedo dejar de compartir la pantalla. A ver. Ahí detuve la presentación. Si quieren, vuelvo a poner la diapositiva para que me consulten tal vez sobre alguna fuente o imagen que no hayan, o algo que no hayan entendido bien. Y pues muy cortita la presentación de hoy. Bueno, eso es todo por ahora. No, la verdad, excelente y no, clarísimo. Por lo menos un puntapié para empezar con algunas de esas cosas. Y sobre todo me gustaron algunos términos que siempre se usan, pero no sabemos bien para qué y Claro. para dónde. Bueno, de ahí la importancia, ¿no?, de saber diferenciar qué es la epigrafía, la codicología, Exacto. que no es, en realidad forman parte de un conjunto de herramientas que muchas veces una persona no malinterpreta como que son lo mismo y en realidad no es lo mismo. Por eso me pareció necesario, digamos,
arrancar la charla no haciendo esa distinción técnica. Así que bueno, por mi parte nada más, excelente. Bien. Lo que les quería comentar es que en realidad, no sé si se dieron cuenta, pero todas las fuentes que yo puse para hacer la diapositiva eran todas letras góticas, clásicas. ¿Sí? Pero en realidad hay un montón de tipos de letras góticas. Pasa que, bueno, para hacerlo más divulgativo, y seguramente cuando ustedes suban este video al canal y lo puedan compartir, bueno, la gente tal vez sepa un poco más a simple vista, ¿no? Por una impresión cognitiva, que es ese tipo de letra gótica tan famosa. Y además, salvo la fuente pictórica, y la que es sobre piedra, que decidí introducir en el PowerPoint, el resto eran fuentes bajo medieval, ¿sí? Del siglo XII en adelante, y que estaban bien conservadas, como para que sea más fácil de entender la temática y los diferentes tipos de textos y su función social. Bueno, y otra cosa que me olvidé de comentar es que en el caso de los libros de horas y los códex lineados, me olvidé decirles que en realidad eran librillos, sí, un poquitito más chiquititos para poder tener a mano, para poder transportar y leer en los viajes, ¿sí? Y bueno, y de ahí, ¿no? También la función social que va a tener ese texto, que es, bueno, al no ser un volumen, sino un rótulo, como vimos en la forma de los rollos, era obvio que, digamos, la función, lo que se buscaba, ¿no? Al tratar de poner en circulación estos textos, era un manejo, que la gente pueda tener un manejo más fácil, ¿no? De ellos, y poder ser leídos públicamente o, digamos, en cualquier ámbito, ya sea doméstico o público. Yo tengo una consulta, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Buenísimo. Bueno, primero, antes de nada, felicitar a Eva por su exposición, que estuvo muy buena. Fue bastante corta para mi gusto, para ser honesto, pero bueno, va a haber otro capítulo ya, así que estaremos a la espera. Y te pregunto, yo estaba mirando recién en un pasaje que tenía guardado en mi computadora el Salterio Dorado de Múnich, 1212, 1220, una cosa así. ¿Los salterios se clasifican todos dentro de una misma categoría? ¿Eso lo habías dicho y me lo perdí? ¿O tienen posibilidad de ser categorizados de manera distinta en códex miniado u otros de los que dijiste? No, en realidad, bueno, dependiendo, digamos, de la extensión y de la función de lo que se quiera hacer con el texto, los salterios pueden llegar a ser códices lineados. Y, o sea, es más, hay un montón que tal vez estaban destinados para el uso doméstico, que eran fabricados de forma pequeña, pero después hay otros que todavía se conservan en forma de rótulos, por ejemplo, que esos tenían como una función más ceremonial, que las utilizaban los sacerdotes, eh, o gente, digamos, que formaba parte del clero. Bien, entonces vemos que a medida que va pasando el tiempo, ya llegando al final de lo que sería la Edad Media, obviamente sí aparecen salterios que son más pequeños y que toman forma de códex lineados. Sí, pero en un primer momento, como bueno, la función social de ese tipo de códices era más que nada ser utilizada por gente del saber en la religión, ¿sí? O sea, por clérigos. Entonces, bueno, tomaba otra forma y tenía otra forma física. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, buenísimo, gracias. A mí me llamó la atención algo que es la idea de que hay formatos ya en esta época que pueden ser transportados. Uno tiene una imagen, no sé si se me está escuchando, Sí, uno tiene una imagen a veces muy estática de esta época, de que todos los formatos de texto
están metidos dentro de un claustro, de un monasterio o hasta de una biblioteca en los casos que se pueda, o en alguna colección de algún rey, pero esta idea es de que pueden ser transportados estos formatos, incluso hay fuentes que se muestran gente que llevan bolsos en los cuales pueden entrar estos pequeños formatos, te da una imagen más dinámica de la Edad Media, o al menos de esta parte de la Edad Media. La Edad Media son 1000 años casi de historia y hay muchísimo dentro y es mucho más parecido quizás esta parte de la Edad Media, la Baja Edad Media, a lo que viene después que a lo que vino antes. Y un poco también por esta cosa de que se conserva mucho más de la Baja Edad Media en adelante que toda la parte anterior. Pero es interesante por esto, porque te da una imagen más dinámica de la circulación de escritos en esta época. Un poco para contradecir también cierta vulgata que viene del humanismo, incluso el positivismo, que dice que la Edad Media es la época de las sombras, de que todo el conocimiento estaba enclaustrado, por usar un término. Sí, es una observación recontratinada porque en realidad con el auge de las universidades, ¿sí? Con la vuelta a la lectura de Aristóteles, de Platón, también de los, bueno, Tito Livio, ¿no? De los romanos, de los antiguos, hay como un espíritu de romanización en toda Europa en los últimos siglos de la Edad Media. Y la romanización no solamente viene de la mano de esta noción de imperio, ¿no? Que recién se va a concretar en la edad moderna, sino también en la noción de lo público, ¿sí? De hacer del conocimiento nuevamente algo público. Es una idea que se va a gestar obviamente desde las universidades, por eso cambia la función social del texto. Y es más, los códices pictóricos que tal vez, bueno, no tenían texto, pero sí tenían dibujos que de manera cognitiva nos enseñaban o daban un mensaje, ¿sí? Son muy importantes porque, bueno, al ver que en este periodo no hay muchas mujeres nobles, pero tal vez iletradas, y podían llegar a adquirir otro tipo de conocimiento, no al nivel universitario obviamente, pero sí conocer cosas, ¿sí? Pensar nuevas formas culturales a partir de los dibujos pictóricos, ¿no? de los códices pictóricos, sin la necesidad de saber escribir o leer o ambas cosas. Bien, pero eso tiene que ver con esta noción de volver a lo romano, ¿no? A lo público y al conocimiento público que, bueno, se va a empezar a esparcir desde Bolonia, ¿no? Desde todas las universidades que se van a fortalecer en esa época, ¿no? Tiene que ver con la evolución en el pensamiento y en cómo el concepto de conocimiento va cambiando justamente en estos últimos 2 siglos de la Edad Media. Así que está muy bien lo que dijiste. No sé si ya se hartó de escuchar hablar de esto, porque pobre me aguanta todos los días. Pero bueno, es muy buena esa observación. Che, no lo noto muy harto, ¿eh? No lo noto muy alienado, que digamos. No, lo esconde bien, lo esconde bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más quiere hacer alguna observación? Me permito hablar. Para mí fue muy claro, coincido con lo que dijo, no creo que se llame Adriana, pero bueno, es el nombre que aparece. Coincido con lo que dijo Santiago. Santiago. Estamos los dos, Adrián y Santiago. Ah, bueno, Adriana y Santiago, genial. Coincido con lo que dijo Santiago en el sentido de que es una exposición sucinta, es acotada, pero es súper clara. Es súper clara. Yo creo que coincido también con lo que dice Matías en relación con esta oscuridad que se ciñe sobre los 1000 años de Edad Media en relación con que lo que coincidimos eventualmente, ¿no? Que de todo era guerra, todo era oscuro, todo era sangre, y se la pasaban peleando todo el tiempo, y en realidad hubo
una difusión de lo que era el conocimiento en ese momento que tiene que ver con esto, ¿no? Con los códices, que es algo de lo que se habla muy poco, eventualmente, tanto en la recreación como a nivel de difusión popular, ¿no? No está muy difundido esta cuestión de que en la Edad Media también había soportes de conocimiento escrito, de conocimiento formal. Así que gracias, Eva, porque la verdad que es súper claro. Bien. Gracias. Bueno, sí, el tema con, digamos, lo acotada que fue la exposición es porque obviamente era algo muy introductorio, técnico, ¿no? De saber diferenciar sobre todo la codicología de lo que es la epigrafía y todas estas disciplinas. Y también un poco porque tengo lo didáctico muy a flor de piel. Y hoy en día la realidad es que es muy complicado, ¿no? Tener a un grupo de personas concentradas más de 20 minutos, por ejemplo, sin que se saque alguna idea por ahí. Entonces, bueno, está bueno que me comenten esto porque ya sé que entonces se puede trabajar más eh, para la próxima, ¿no? Puedo hacer algo con más contenido, que dure un poquitito más, así que está perfecto eso. Y respecto a lo de la falta de conocimiento, ¿no? Sobre la función de los textos en la Edad Media, tiene que ver mucho con el imaginario colectivo, ¿no? Que tenemos, eh, sobre todo en América Latina, porque nosotros la realidad es que no tuvimos Edad Media, ¿no? En cambio, tal vez en otros países que tienen ese arraigo cultural un poco más presente, tal vez a nivel cultural no se tenga un poco más de conocimiento general sobre eso. Pero bueno, por el momento lo que sabemos es lo que nos llega desde películas, series, videojuegos y todo lo que plasman esos productos culturales es más que nada resaltar a la Edad Media justamente como una época muy oscura, donde bueno, la guerra era lo más importante, ¿no? Eh, pero en realidad hay un montón de temas es todo un mundo, la Edad Media, muy fascinante y esta cuestión de la forma en la cual eh, hay textos que tienen como propósito perdurar, ¿no? Para que el mensaje tampoco quede perdido por ahí en el tiempo, también es muy importante. ¿Sí? Textos religiosos, especulo, ¿sí? Nos da a entender que hay un discurso político detrás, ¿no? Y un propósito, no solamente adornar textos y poner, no sé, 2 o 3 salmos. Bien, da para pensar mucho más. Sí, por ahí de qué manera se dirige la información, como dijiste vos, con un fin político, ¿no? Es decir, qué es lo que queda registrado y qué no. Eh, Eso está bueno reconocer y ir identificando por qué quedó eso registrado y no otra cosa, por ejemplo. Sí, Porque, por ejemplo, lo que vos decías en relación con que América no tiene Edad Media. Claro, América no tiene Edad Media para el concepto eurocentrista de la definición historiográfica, entonces hay también ahí una cuestión a revisar. claro, Pero, yo puse como ejemplo América, porque nosotros somos latinoamericanos, pero si hubiera dicho, no sé, el mundo islámico, ahí tenemos otro problema también, porque hay un montón de fuentes del Islam que tal vez no se retoman textos de filósofos, ¿no? Como Averroes o Avicena, que después fueron leídos por los europeos, hicieron traducciones y demás, y realmente es muy complejo conocer qué pasaba, ¿no? En Medio Oriente, por ejemplo, en el siglo X. Vaya, así que sabemos, ¿no? Que hubo una invasión a toda Europa y demás, pero solo eso y de fuentes además latinas, claro, porque es muy complicado aprender árabe. Imagínate ese mismo idioma, pero en formato medieval, por ejemplo, o más antiguo. claro, sí, sí. Uh-huh. Hermoso. Bueno, qué bueno.
Gracias, Eva. Muchas gracias. No, a ustedes. Nada, que agradecer a los que se conectaron, siendo un domingo a la tarde, bueno, tal vez está bueno no usar este horario y este espacio, ¿no? Para relajar un poco antes de arrancar la semana, ¿no? O tal vez despertar el interés en el tema para empezar la semana con nuevas lecturas, ¿no? O con ganas de investigar algo más sobre lo que hacemos. Y bueno, siempre saben que cuando hay algún evento, si se acercan, me pueden consultar, siempre estoy ahí con Rubén en el escritorio, bien. Y bueno, eso, que cualquier cosita me contacten, sí, por privado, si les interesó el tema, les puedo recomendar bibliografía, también fuentes de todo tipo. Mi biblioteca es grande, es bastante abarcativa, así que bueno, solo eso, bien, siempre dispuesta al diálogo, a conversar, ¿sí? En algún evento o si no de manera virtual me pueden contactar. Bien, por Facebook, mi Facebook es Eva Jimena Moreno, creo que ya estamos todos les están agregados a mi Facebook y si no, bueno, mensaje privado de la forma que quieran, ¿sí? No tengo problema. Gracias a ustedes, Leo y Eva y todos. Buenas semanas. Gracias igualmente. Gracias. Chau, chau. Esperamos la segunda clase. Sí, ya dentro de poquito. Gracias. Gracias. Buenísimo.